do hope you are enjoying all of our programs. If you are and would like to become part of our family, we invite you to become a partner. A TVCN partner. Please visit our website today at tvnola.com. Buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a tvnola.com y a Vida TV. Hoy tenemos un gran programa lleno de la presencia de Dios que esperemos que sea de mucha bendición para su vida. Aquí les saluda el pastor Wagner Hernández y está conmigo, como siempre, mi amigo y hermano, pastor Moody. Gracias, hermano Wagner. Pues aquí nos encontramos de nuevo una semana más y dando gracias a Dios que podemos continuar con nuestros amigos que nos están viendo, los hermanos, las personas lejos y las personas que están cerca, que por esa maravilla de la red podemos llegar a su casa. Es algo maravilloso, pero los que están aquí en la ciudad del área de New Orleans, lo invitamos a nuestra iglesia que está en el 211 de Waldo Street en Metairie, Luisiana, y pues espero que nos visiten todos los domingos, Iglesia Vida de las Asambleas de Dios, a las 10:30 de la mañana los domingos, y nos puede mirar también por más información en el internet a www.iglesiavidaneworleans.com o nos puede llamar al 504-941-7626, donde con mucho gusto los atendamos y más que todo nos gustaría conocer. Y si ese programa es de bendición para su vida, ¿por qué no nos manda un mensaje? ¿Por qué no nos envía un pequeño mensaje por Facebook, por las redes sociales o por el internet, por nuestra página de web? También hay manera de comunicar con nosotros. Pues hermano Wagner, hemos tenido pues unos programas maravillosos, unos temas excelentes. La semana pasada hablamos acerca de salir de la cueva. Y que Dios nos va a encontrar en el lugar donde estemos y que no estamos solos. Pero creo que hoy tenemos un programa que tiene más que ver con algo muy importante, un deber de todo creyente que confiesa a Cristo como su Salvador. Amén, pastor. Así es. Después de que tú te salgas de la cueva, Dios nos ha dado una comisión, y es la gran comisión. Amén. El de ir a predicar a todo lugar del mundo. Es decir, por eso hablamos la semana pasada de salirse de la cueva. Sí. Una vez que tú estás afuera, mucha gente se pregunta, dice, bueno, ¿y ahora qué hago yo aquí? Ya me salí, está bien, ya busqué a Jehová, ¿ahora qué hago? Bueno, le vamos a decir qué va a hacer ahora. Por eso tenemos como tema hoy la gran comisión y vamos a ir a la palabra de Dios en Marcos, capítulo 16, versículo 14. Así dice la palabra de Dios. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, se está hablando de Jesús, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. 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 Claro que sí. Yo creo que tenemos mucho que hablar acerca de la Escritura, pero la verdad está muy claro, hermano. No hay una revelación en el griego o tanto interpretación, parábola, sino que aquí Jesús está hablando directamente a los creyentes. Porque como mencionaste, es una buena conexión con el mensaje de la semana pasada. Después de salir de la cueva, no podemos volver a meternos en la cueva. Si somos la luz de ese mundo, somos llamados a brillar. Y la luz no es para esconderlo, ni bajo la cama, ni en un otro lugar, ni en una cueva, sino tenemos que alumbrar y ser luz a ese mundo. Por eso Amén. Dios dio ese mandamiento. Amén. Y así es, porque muchas veces nosotros nos preguntamos, pastor,
¿Qué hacemos después de que nosotros nos convertimos? ¿Qué hacemos después de que llegamos a los pies de Cristo? Seguimos con nuestra vida rutinaria, hacemos lo mismo de siempre, aunque tenemos una sensación de que hay algo diferente en nuestras vidas, pero nos comenzamos a decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos después de conocer al Señor? Y el Señor nos dice, prediquen. Prediquen todo. No te está diciendo que tienes que estudiar teología, no te está diciendo que tienes que encerrarte en una iglesia por tanto tiempo. Claro. Inmediatamente, una vez que tú conoces al Señor Jesucristo, tú puedes hablar de Él, puedes conocerle a Él personalmente y compartir tu testimonio con las demás personas para que más personas lleguen a la presencia de Dios Así y le es. conozcan aún más a Él. Algo muy importante que tenemos que reconocer es que Jesús está dando ese mandamiento a la iglesia. No está diciendo a los pastores o los evangelistas o los maestros o profetas, está diciendo a la iglesia. Me gustaba mucho la manera que enseñaba el reverendo Billy Graham, que recientemente pasó a la gloria con el Señor. Pero pues él fue un siervo que Dios usó poderosamente por varias décadas, llevando el evangelio a través de los medios de comunicación, la radio, la televisión, por el internet, por cassette, por video, de cualquier forma que él puede llevar. Y algo que él siempre decía, una persona no es salvo al menos que está hablando a otros del evangelio de Cristo. O sea, Amén. no podemos ser cristianos agentes secretos. Amén. Amén. Porque realmente si uno es salvo, ¿cómo podemos quedar callados? ¿Cómo no vamos a compartir las maravillas del Señor? Si realmente una persona clama ser cristiano, pero no está yendo por el mundo, no está compartiendo su testimonio, hay que pensar si realmente es salvo. Si realmente ha recibido ese gran regalo, porque si Jesucristo ha cambiado su vida, ¿cómo es que no va a cambiar su hablar o querer que otros tengan lo que ellos hayan recibido? Amén, pastor. Y algo que que cada cristiano debemos preguntarnos y reconocer, ¿verdaderamente estamos llevando esa gran comisión a los hechos? Digamos, lo hemos leído y lo estamos poniendo en práctica, porque leemos en Mateo 28 que dice, y hacer discípulos, hacer discípulos. Si recordamos en el programa anterior que estábamos hablando de Elías, ese punto no lo tocamos, pastor, pero era muy importante también decir que la consecuencia de que Elías se fuera y bajara la batería de él, por decirlo así, ¿verdad? Y se metiera a la cueva, era la destitución como profeta de él, ¿verdad? Porque el Señor le mandó a ungir 2 reyes y a ungir un nuevo profeta, es decir, un nuevo discípulo, un discípulo de Elías, que en este caso fue Eliseo, ¿verdad? Que fue escogido, tuvo que prepararlo porque era el que iba a sustituir. Si tú eres cristiano, ¿tienes algún discípulo ya? ¿Estás preparando a alguien o alguien te está preparando? Porque eso es lo que el Señor nos está mandando a nosotros. No nos dice que preparemos a millones, pastor. No nos dice que preparemos a todo el mundo. Nos dice, prepara discípulos. Es decir, nosotros podemos empezar con nuestros hijos, podemos empezar por nuestra familia, comenzar a preparar a cada uno de nuestros hijos, de nuestros familiares, y después ir expandiendo aún más. Y ¿por qué no? Tener una iglesia, un grupo ya grande donde podamos discipularlos a Él, enseñarlos, pero no para que nos sigan a nosotros, sino para que sigan a Jesucristo y ellos sigan llevando esa palabra y hacer eficaz, como el Señor nos dice acá en la palabra, ¿verdad? Ese mandamiento Dios lo está dando, y a veces la gente cuando viene al Señor comienza a congregar, que es correcto. La palabra enseña, no dejes de congregar a la iglesia. El Señor instituyó a la iglesia para que fuera un lugar de edificación. Puso pastores, puso profetas, evangelistas, maestros y apóstoles para ayudar a la persona. Pero el trabajo de llevar evangelio no está limitado a esos 5 categorías de personas. Realmente cada persona en la iglesia tiene que ser un ministro del evangelio. Y muchos dicen, no, pero aquí yo no me lo sé la Biblia, tengo que aprender mucha escritura. Muy bien, hay que aprenderlo.
pero solo con el hecho de la experiencia que tuviste cuando viniste a Cristo Jesús, compartir su testimonio, eso puede llamar la atención a mucha gente a buscar del Señor. ¿Cuántos ejemplos no ha habido en la Biblia que alguien que el Señor sanó o alguien que el Señor le dijo sus pecados son perdonados? Amén. O un loco que estaba en el cementerio, que estaba endemoniado, al día siguiente dice, yo quiero ir contigo. Jesús dice, no, regresa a su casa y habla a la gente de lo que yo he hecho en su vida. Amén. Lo mandó como evangelista y apenas tenía menos de 24 horas de haber venido al Señor. Así que no pueden poner excusa, no me lo sé la Biblia, no he ido a la escuela bíblica o a los seminarios. No, Cristo quiere equiparte con el Espíritu Santo y con su testimonio, y con eso podemos vencer. ¿Y cómo sabemos que eso es realidad en nuestras vidas? ¿Cómo sabemos que esa promesa de que nosotros podemos hablar aún no conociendo la palabra de Dios es eficiente, es verdadera? Pues en Hechos 1 dice así: no os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, no tienen que esperar de que usted tenga un título, un diplomado en teología, o un bachillerato en teología, una licenciatura, una maestría en teología, o divinidades, o saberse la Biblia de cabo a rabo, como decimos nosotros, ¿verdad? Ni memorizarse miles y miles y miles de versículos. Simple y sencillamente, lo que tú tienes que hacer es buscar la presencia de Dios, que el Espíritu Santo te bautice, que el Espíritu Santo te comience a ungir, que el Espíritu Santo te comience a llenar. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, pastor, parece, como decimos nosotros, lo decimos en Costa Rica, sos como una lora, no paras de hablar porque tú quieres contarle a todo el que se topa en la calle, al que está al vecino, al de la pulpería, al de la verdulería, a las piedras le hablas, les predicas, porque tenés una llenura tan enorme que no podés parar de hablar del Señor. Así es. Esa es la presencia de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo. Y me encanta que trae esa escritura en Hechos, porque ahí está hablando a los apóstoles, a los discípulos, y le dice primero Jerusalén, Amén. Dice después Samaria, y después hasta los fines de la tierra. Y nosotros podemos tomar eso para nosotros, que nuestro Jerusalén es nuestra casa. Amén. Tenemos que comenzar por casa, por nuestra familia, por las personas que están cerca. De ahí dice a Samaria. Eso es ya, Samaria quedaba fuera de Jerusalén. Era un parte de un grupo de gente que era mezclado de gentil con judía. Entonces, nosotros podemos decir, esos son las personas que tal vez nuestros familiares extendidos, tal vez nuestras amistades. Y es seguro que no todos van a creer, no todos van a querer escuchar lo que tú tienes que decir. Hay muchas personas que tal vez que han sido sus amigos, pero ahora como creyente ya no quieren nada contigo. Está bien, déjalos. El Espíritu Santo va a operar en sus vidas, pero tú la hablaste, sembraste una semilla. Yo me recuerdo, hermano, cuántas veces no me hablaron del Evangelio. ¿Cuántas veces yo no rechacé? Porque yo tenía mi vida por delante. Yo era un joven, yo quería gozarme, quería seguir en lo que yo andaba. Y me hablaban del Evangelio, pero cada vez que me hablaban, quedaba una semilla en mi corazón. Hasta que llegó el día cuando Dios dijo, hijito, ha llegado su hora a venir al reino de Dios. Amén. Y todas aquellas semillas, aquellas personas que quizás dijeron, ay, qué pérdida de tiempo, hablé con ese joven y no quiso aceptar al Señor. Pastores que me hablaron, que eran amigos de mi familia, y yo dije, no, está bien, está muy interesante, y siempre ponía excusas. Sin embargo, llegó el momento que yo necesitaba, yo clamé a Dios y me respondió.
Y eso ya hace más de 33 años, hermanos, Wow, atrás. sí. Y aquí estoy todavía con Amén. ese gozo. Y ahora quiero compartir contigo para que tú puedas compartir lo que yo he recibido, lo que Cristo me ha dado. Tú lo puedes tener. Dios ha llamado a todo y cada uno de nosotros. Tenemos un llamamiento y una obligación de llevar ese evangelio a Jerusalén, nuestra casa, a Samaria, a nuestro vecino, compañero y luego hasta el fin del mundo. Ahí ya tú puedes ir a África, puedes ir a Costa Rica, Puerto Rico, los Estados Unidos, Honduras, donde seas. Tal vez Dios te está llamando a ser misionero, evangelista o pastor o algo. Amén. Y no nos olvidemos de esto, porque cuando Dios nos escoge a nosotros, dice, desde que estabas entre el vientre de tu Sí. madre, yo te escogí como Ya. profeta a las naciones. Es decir, ya hay un mandato sobre cada uno de nosotros. Ujú. Pero recuerda lo que pasó, pastor, con la iglesia primitiva, la primera iglesia que se formó, que el Señor le dio la orden de ir Sí. a predicar el evangelio. ¿Y qué pasó? Esto es en Hechos 1:8, cuando le dice, recibiréis poder y vaya, dice, y después dice que van a ir a ser testigos en Judea, en Samaria y en todo lo demás. La iglesia se quedó Se quedó. quieta, no se movió. Ellos seguían adorando a Dios y todo, pero no acataron la orden. Pero ¿qué pasó después, verdad? Dios sabe cómo hacer las cosas. Recuérdese esto, Hechos 1:8 dio la instrucción. No lo hacen. Entonces viene Hechos 8:1 y Oh, dice wow. así. Qué interesante. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. En otras palabras, si tú no quieres ir por tus propios medios, porque obedeciendo a Dios, Dios va a buscar la forma de que salgas de donde tú Sí. estás a cumplir la orden que Él ha dado. Y muchas veces nosotros, pastor, bueno, para la honra y la gloria de Dios, yo sé que Dios nos ha traído aquí a esta gran nación con un gran propósito, ¿verdad? Porque muchas veces entiendo esto, ¿qué me pasó a mí? Ujú. Me pasó a mí. Es decir, estando en Costa Rica, hubo algo que no quería hacer y el Señor dijo, pues te saco de aquí y vas a tener que ir. Y allá vas a estar solo y o predicas, Sí. ¿verdad? Entonces, bueno, tal vez mucha gente, sí, qué bonito, por donde lo mandó a Estados Unidos, ¿por qué no lo mandó a África o a algún país? Hay que estar aquí para que uno vea lo bonito, Sí, ¿verdad? sí. Que es, pero si el Señor te dice, predica la palabra de Dios en todo tiempo y en todo lugar, no lo dudes, hermano, no lo dudes. Como dijo el pastor, con tu testimonio, contar solamente el testimonio. Si uno se pone a contar el testimonio, pastor, cómo llegó a los pies de Cristo, vea, no alcanzan las horas, Sí. no alcanzan. Y cuando yo he contado el testimonio de cómo el Señor me llamó a servirle a Él y todo eso, la gente se queda impresionada y no alcanza el tiempo. Quieren saber más, Sí. saber más. Y eso lo puedes hacer tú. Cuando el Señor te hable, cuando el Señor... cuando llegues a los pies de Cristo, con solamente el testimonio suyo, Sí. vas a comenzar a alcanzar almas. O si no, una sola escritura, hermano. Amén. Juan 3:16. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. O mi escritura favorita, uno de ellos es San Juan 14:6. Fue la escritura que Dios usó para traerme a su camino. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Amén. Solo con la escritura, si tú puedes decir a la persona, Cristo te ama y tiene un plan para su vida. ¿Y cómo es que Cristo me ama? Pues porque mire, Él me amó a mí tanto que Él dio su vida para que yo fuera salvo. Y qué interesante que llevas, hiciste de Hechos 1:8 y Hechos 8:1, Sí. que primero Dios le dice, mira, quiero que vayan y como que estaban muy cómodos, como que estaban disfrutando mucho las cuatro paredes y pues vino la persecución y salieron sí o sí. Vemos en la palabra nos habla de Jonás. Así Dios es. lo quiso, vaya a predicar a Nínive y él no quiso. Bueno,
preparado, dice que había un gran pez preparado. Ese pez desde chiquito Dios lo puso en el mar para que estuviera listo, para que en cierto momento, cuando llegara Jonás huyendo, que tragara a Jonás, y donde lo fue a vomitar en las meras playas de Nínive. Así es. que vas a lo bueno o vas a lo bravo, pero vas. Pero Así de que que llegas, llegas. es mejor que vayamos por nuestra propia voluntad. Si no, Dios tiene una ballena preparada para ti. Amén. Y yo creo que esa experiencia no era tan bonito, estar en la tripa, el estómago de una ballena lleno de pescado y un cangrejo pudrido ahí y todo. Y no es que él tenía una máscara de oxígeno tampoco, pero cuando él fue vomitado a la playa, comenzó a predicar el evangelio. Obedeció al Señor, así como en el libro de Hechos, por la persecución, Amén. comenzaron a obedecer al Señor. Y es bonito que no solamente nosotros podemos ir a evangelizar, a hablar de la palabra de Dios, sino también que el Señor nos da otras promesas más. Y en Marcos, nuevamente, en Marcos 16, después dice, en el versículo 17, dice, y si estas señales seguirán a los que creen, porque va a poner señales, pastor, a los que creen le va a poner señales. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo siempre he dicho esto, pastor, con respecto a los enfermos. Dios es todo misericordia, todo amor, todo potestad. Él es la máxima autoridad y tiene el sí o el no. Claro. Pero Él nos está diciendo algo aquí, y hay un versículo que muchas veces a nosotros se nos olvida, porque cuando oramos por enfermos, que se haga la voluntad de Dios, decimos. Pero nosotros también podemos recordarle al Padre, papá, tú nos dijiste algo. Tú nos dijiste algo, me prometiste algo. No era si tú querías. Tú me prometiste que los enfermos iban a sanar. Dice, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Él nos está diciendo, pastor, en este versículo, si mi potestad, si mi voluntad, si eso. Dice, van a sanar. Entonces nosotros cuando oremos por enfermos, podemos recordarle al Señor, Señor, tú dijiste esto y esto se hará. Así como en muchas otras escrituras el Señor dice, probadme en eso, por ejemplo, en el caso de los diezmos, que dice, probadme en esto, a ver si yo estoy mintiendo, ¿verdad? O no, y lo haré. Aquí el Señor nos está dando, en esta comisión, dice que nosotros vamos a poner manos sobre los enfermos y ellos sanar. Qué lindo es cuando uno verdaderamente ve la mano de Dios a través de las personas enfermas que se levantan. Hemos tenido hermanos en estas últimas semanas que han estado convalecientes. Hemos dado una palabra de bendición y ellos se han restaurado. Ayer tuvimos a nuestro muy querido hermano Juan en la casa y fue algo hermoso, verlo en la condición que él estaba y nosotros dándole una palabra de bendición, orando por él con la fe que teníamos de que se iba a levantar. Y el Señor lo tiene ahí. También, hace unos pocos días tuvimos la fortaleza de poder orar por un niño, porque siempre orar por un niño enfermo es algo que te trae, uno que es padre, claro, le trae un sentimiento especial. Pero creyendo esta palabra, el niño le habían diagnosticado leucemia, ¿verdad? Principios de leucemia, y le habían hecho un montón de exámenes, y comenzamos a orar, y me dieron al niño, y yo creyendo esta palabra, porque yo creo que el Señor ha puesto eso sobre nosotros, no importa la enfermedad que sea, levantamos el niño y lo presenté ante Dios, y le dije, Señor, tú dices que yo voy a poner manos sobre los enfermos, sobre este niño no pongo una mano, pongo mis dos manos sobre ellos, lo presento ante ti, y comenzaron a hacer el examen la semana siguiente. Imagínate qué, pastor. Nada. Aleluya. Nada, pastor, para la honra y la gloria de Dios. Cuando nosotros creemos que el Señor va a ser glorificado en esto, tenemos nosotros que creer, porque el Señor nos ha dicho a nosotros, estas señales seguirán a los que creen. Y yo creo profundamente en que el Señor Jesucristo puede hacer maravillas en tu vida, puede cambiar tu situación. Ahorita mismo cualquier
situación que tú tengas, que estés caído, como decimos nosotros, con las baterías bajas, que tengas problemas con tus hijos, con tu esposa, con tus familiares, problemas financieros, el Señor puede hacer cambiar esto de la noche a la mañana. Definitivamente. Y eso es algo que nosotros como creyentes tenemos que ejercitar. A veces la gente no se atreve porque dice, tal vez oro y no se va a sanar. Es que no depende de ti. Amén. No depende de mí. O es que yo no soy pastor o no tengo ese llamamiento, o tal vez yo nunca he orado por un enfermo. Pues llegó un momento que yo también nunca había orado por un enfermo, hasta que yo comencé a creer la palabra. Amén. Y desde entonces hemos visto sanidades, milagros, hermanos, sanidades maravillosas. ¿Se han sanado todas personas por quien he orado? Definitivamente no. Pero sí ha sanado personas. Ha sanado personas de cáncer, de sida, de vicios, de tanta cosa que no nos resta tiempo de explicar. Amén. Ahí en el Hospital Charity yo fui capellán por casi 10 años y oramos por personas con casos imposibles que los doctores después nos venían y nos preguntaban qué hicieron a ese paciente. Porque aquí tenemos un récord que estaba de esa forma con esa enfermedad y ahora tenemos que no tiene nada. Vimos una maravilla gloriosa y por eso nosotros te invitamos a Iglesia Vida, porque somos una iglesia que creemos y tenemos fe y oramos por los enfermos. Y dice la palabra, si está enfermo, llama a un anciano y lo ungirá con aceite. Amén. Y orarán, sus pecados serán perdonados y se levantará el enfermo. Yo creo que esa es la palabra de Dios. Yo solo tengo que ser obediente. Y no porque soy pastor, no es porque soy apóstol, no porque soy ministro, es porque yo tengo fe en la palabra de Dios. Y tú puedes ejercitar esa fe. No tienes que tener un título. Tú, mamá, ponga su mano sobre ese niño que está enfermo. Papá, ponga manos sobre su esposa que está enferma y ore por ellos y clama en el nombre del Señor y verás como el Señor puede hacer un milagro a través de esa oración. Solo tenemos que dar esa oportunidad. Amén. Porque Dios, eso es lo que nos pide a nosotros, creer. Nuestro trabajo es creer, pastor. Amén. Es nuestro trabajo, creer en que Dios lo va a hacer. No importa las circunstancias, no importa el resultado que se dé, nosotros tenemos que seguir creyendo, así como Job estaba creyendo en el Señor. Desnudo nací del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella. Dios dio, Dios quitó, decía Job, él nunca dejó de creer en Jehová. Nunca dejó de creer en Jehová. Lo viera o no lo viera actuar, él nunca dejó de creer en Jehová. Así tiene que ser nuestra fe. Nosotros no debemos dejar de creer en Dios, porque no es por ojos. Ahorita mismo clamamos en el nombre de Jesús por todas las personas que nos están viendo por Amén. ese programa de Vida TV y clamamos la sangre de Cristo Jesús que te cubre y la autoridad de la palabra y llega a su corazón y que levanta su fe. Cualquier enfermo que nos está viendo ahora mismo recibe su sanidad ahora en el nombre de Jesús. Y venga a Iglesia Vida este domingo a las 10:30 en el 211 Waldo Street de Metairie, Luisiana, para testificar y compartir ese milagro que acabas de recibir. No dejes de clamar al Señor. Así que nos despidamos, hermano, en el nombre del Señor y gracias por invitarnos a su casa, a su carro, donde sea que te encuentras. Que Dios les bendiga. Grande y poderosamente. Amén. You are watching TVCN, the first bilingual Christian TV network here in New Orleans, Louisiana, one vision at a time. Está sintonizando a TVCN, la primera estación cristiana bilingüe aquí en Nueva Orleans, Luisiana. Una visión a la vez.